Bienvenidos este domingo 2 de enero del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por seguirnos cada semana y ahora con el inicio de un nuevo año. Escuchemos con atención el llamado a la adoración que leemos en el Salmo número 22, versículo 30 y 31. La posteridad le servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Preparemos nuestros corazones entonando los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Cielos y la creación, alábenle ángeles, se los creó, que la tierra alabe, alábenle estrellas, la luna y el sol, alábenle astros y aguas del mar, que
Solo en Jesús pongo mi fe, Él es mi luz y mi canción, mi roca de la eternidad, firme en toda tempestad. Me da su amor, me da su paz, en mi temor me da solas. Amigo fiel, le adoraré, solo en Cristo confiaré. Solo Jesús, eterno Dios, se hizo hombre humilde, se entregó para salvar a los que le querían matar. Y en la cruz Jesús murió, pagada mi deuda quedó. La copa amarga Él tomó, y por su muerte vivo yo. Su cuerpo a la tumba fue, luz del mundo se apagó, y con glorioso resplandor resucitó mi Salvador, y la victoria Él ganó, la misma muerte destruyó. Él es mi Dios, yo soy de Él, pues por su vida vivo yo. Sin culpa ya y sin temor, todo por Cristo y su amor. Desde nacer hasta volar, mi vida en su mano está. Nada me puede ya quitar lo que en Cristo Dios me da, hasta que venga Él por mí. En Jesucristo confiaré, hasta que venga Él por mí. En Jesucristo confiaré. Comenzamos este año 2022 con una predicación estudiando el texto que será un versículo central como parte de nuestra visión en el año 2022 en Iglesia Cristo Rey Eterno. Acompáñame a la lectura de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Te recuerdo que esto es el momento más importante en el tiempo de predicación, la lectura de la palabra de Dios, que dice así: Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Padre, ahora que iniciamos un año nuevo, estamos hambrientos por tu palabra. Deseo, Señor, y mi oración es que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. La predicación se titula Firmes y Progresando. Por el momento, el carbono sigue siendo el material más duro conocido, pero no en forma de diamante, que también es increíblemente duro, sino en derivados del grafeno.
tal y como demostraron investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, un material 10 veces más resistente que el acero, con apenas el 5% de su densidad. Este material, según comprobaron, tiene una resistencia a la deformación increíble, debido a su estructura atómica constituida por multitud de anillos unidos entre sí, formando capas de un átomo de carbono de grosor. Bien lo dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y estos anillos unidos en este material producen una gran fuerza. ¿Qué tal te fue durante el año 2021? Probablemente son de esos años que no deseamos repetir. Nos enfrentamos a diversos retos, los cuales, por la misericordia de Dios, estamos vivos y de pie. La experiencia del año pasado ha contribuido para brindarnos mayor fortaleza. Dios ha usado los momentos difíciles para que nuestra fe sea cada vez más resistente. En el último versículo del capítulo 15 de esta primera carta escrita por el apóstol Pablo para la iglesia en Corinto, se expresan exhortaciones que debemos tener en mente durante el año 2022. Aunque no sabemos a qué situaciones nos enfrentaremos, estos consejos nos brindan confianza y alimentan nuestra fe. El primero de ellos nos dice Pablo: mantente firme e inconmovible. Comienza el versículo diciendo: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. En varias ocasiones el apóstol Pablo utiliza en sus cartas términos similares. Por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 13 y 14, utiliza la analogía de un soldado que permanece firme, ceñido con su cinturón y con todas sus armas para la guerra. El término griego utilizado en este texto de 1 Corintios 15, 58 menciona la palabra firme, y solo en otra de las cartas de Pablo es utilizado exactamente el mismo término, firme. Esto es cuando escribe a la iglesia en Colosas. En Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, Pablo les escribe lo siguiente a los creyentes: en otro tiempo, ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. En estos versículos antes citados, Pablo revela el cambio de relación que un ser humano puede experimentar. De ser enemigo de Dios a ser aceptado por Dios, a ser transformado por Dios por medio del sacrificio de Cristo, como lo menciona en estos versículos. Y es por medio de nuestra unidad con Cristo
que nos capacita Dios para permanecer firmes e inconmovibles en la fe. Es decir, que nuestra unidad con Cristo, nuestra unión con Cristo, al creer nosotros en el sacrificio, en la muerte de Cristo, somos unidos a Él. Y de esta manera, por medio de esa unión, somos alimentados. Nuestra fe crece y permanece inconmovible. Hay una segunda exhortación que Pablo nos hace por medio de esta declaración de 1 Corintios 15:58. Y esta segunda exhortación tiene que ver con el progreso en la obra del Señor. Si tú utilizas la versión Reina Valera 1960, el texto de 1 Corintios 15:58 se lee de la siguiente manera. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. La Nueva Versión Internacional lo traduce, en lugar de creciendo, como progresando siempre en la obra del Señor. La versión Reina Valera, menciona creciendo, mientras que la Nueva Versión Internacional menciona progresando. Estos son sinónimos, crecer y progresar. Estas palabras como sinónimos podemos definir crecer, que tiene que ver o denota la idea de desarrollarse, de aumentar, de reproducción. Mientras que progresar me parece que es más amplio, pues incluye al crecimiento, pero también al avance con un propósito en el futuro. Crecimiento con la expectativa de mantenerse y de mejorar a través del avance del tiempo. Los parámetros que muchas veces utiliza la sociedad no son los más adecuados. Permítanme exponerlo de la siguiente manera. Muchas veces se traduce como éxito o progreso a una persona que obtiene jugosos recursos económicos, a una persona que ha alcanzado grandes niveles o grados de reconocimiento académico, social, entre otros. Creemos que el progreso o avance se traduce en más números en la obra del Señor, o por lo menos lo que nos enseña la Biblia acerca de la obra del Señor es que estos no siempre son manifestaciones de progreso. Progreso en la obra del Señor tiene que ver con llevar el mensaje del Evangelio para que los elegidos del Señor sean alcanzados. Tiene que ver con una actitud de adoración constante, humilde, en verdad. Esto nos lleva a la tercera exhortación que el apóstol Pablo nos revela en este pasaje. Tercera y última exhortación: el trabajo no es en vano. Dice así la parte final del texto: conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Servir al Señor requiere de un llamamiento divino, pues en nuestra humana debilidad, los creyentes tendemos a decepcionarnos y frustrarnos mientras servimos al Señor. Muchas veces no vemos la respuesta de los demás. Muchas veces no notamos el interés de los que están alrededor. Muchas veces pensamos que ni siquiera estamos avanzando. Pablo y los apóstoles y aún nuestro Señor Jesucristo experimentó esto, y aún situaciones peores dentro de su ministerio terrenal. Jesús nunca dio marcha atrás.
Él siguió adelante. Y el escritor a los Hebreos nos anima diciendo, puestos los ojos en Jesús. Nosotros también experimentaremos estas situaciones. Pablo nos revela una clave en la labor, en el servicio, en el trabajo para el Señor. Menciona que su trabajo en el Señor. Es decir, que el trabajo o servicio también es en unión con Cristo, unidos a Él, que de Cristo emana el deseo y la dirección de nuestra labor y servicio, que por su Santo Espíritu somos dirigidos para hacer algo en la obra del Señor. Sin Cristo podríamos simplemente desgastarnos, podríamos perder el rumbo. En el Señor tenemos recompensa y precisamente este es el énfasis en la tercera exhortación. Considerar de manera consciente que nuestra recompensa es futura. Todo lo que hacemos tiene repercusiones eternas. Tenemos el privilegio, mientras tenemos vida, de poder servir al Señor y de animarnos unos a otros para continuar la obra. Este 2022 podría sorprendernos de diversas maneras, pero en lo que dependa de nosotros, refugiémonos en Jesús para estar firmes, inconmovibles, progresando y sirviendo con alegría al Señor. Este versículo, 1 Corintios 15:58, será el texto central para nuestra visión como iglesia durante este año nuevo. Pues la Escritura, a través de estas palabras, nos impulsa a seguir avanzando. ¿Sabes? No hemos llegado a la meta. Mientras estemos vivos, debemos seguir creciendo y fortaleciéndonos. Este versículo de 1 Corintios 15:58 es el cierre de una hermosa enseñanza acerca de la esperanza que tenemos los creyentes en Cristo. Y esta esperanza es la resurrección. Al leer el capítulo entero, te darás cuenta que Pablo ha escrito acerca de eventos futuros que Dios llevará a cabo en su debido tiempo, conforme a su sabiduría, conforme a su plan perfecto. Los corintios, como nosotros, no podemos adelantar ni postergar esos eventos. Lo que sí podemos hacer es mantenernos firmes en la promesa de esa enseñanza. Lo que sí podemos hacer es estar activos en la obra del Señor, cumpliendo con el llamado que Él nos hizo para servirle. ¿Cuál es la enseñanza que en los 57 versículos anteriores trató Pablo? Pues Pablo nos revela la realidad de la resurrección, tan real como fue la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos dice que la muerte es un enemigo del ser humano, pero que es un enemigo que aunque nos provoca dolor, llanto y sufrimiento, se trata de un enemigo derrotado por nuestro Salvador, por Jesús, quien al resucitar de entre los muertos corroboró la promesa que todos aquellos que creemos en su muerte y en su resurrección, por la gracia y el poder de Jesucristo, derrotaremos también a la muerte. Seremos resucitados. Escribiendo acerca de la resurrección, Agustín de Hipona expresó lo siguiente: no es grande cosa creer que Cristo muriese, porque eso también lo creen los paganos y judíos,
y todos los inicuos. Todos creen que murió. La fe de los cristianos es distinta, porque la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Esto es lo que tenemos por cosa grande, el creer que Jesús resucitó. Este es un comentario al Salmo número 120. Cristo es la esperanza de todo ser humano. Cristo es la esperanza que muchos, que tú y yo necesitamos escuchar constantemente durante este año. Para ello también fuimos llamados, para permanecer firmes e inconmovibles, progresando en el reino de Dios y sirviendo con gran gozo y comprometidos en la obra del Señor durante este año 2022. ¿Estás preparado para esto? Estimado receptor de este mensaje, que la resurrección de Cristo sea la esperanza que nos mantenga firmes durante el año 2022. Oremos. Padre, por tu infinita misericordia y gracia, comenzamos un año nuevo. No sabemos lo que enfrentaremos, las tristezas y las alegrías que nos esperan. Pero tu palabra nos anima a estar firmes, creciendo en la fe y sirviéndote con amor. Guiados por tu dirección, deseamos, Señor, que este versículo sea una realidad en Iglesia Cristo Rey Eterno. Que sea una verdad y parte de nuestra visión durante el año 2022. Que a través de este año, Señor, alcances a tus elegidos y que atraigas a aquellos de tu iglesia que probablemente pueden estar apáticos o renuentes a congregarse. Entendemos, Señor, que unidos a ti podremos fortalecernos unos a otros y que esta unión por medio de Jesucristo será nuestra fuerza. Ayúdanos a seguir avanzando en tu reino. Que este año Cristo siga siendo nuestra fuerza, nuestra esperanza, y que la resurrección de nuestro Señor sea el recuerdo que tenemos de la victoria. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y durante todo el año 2022 y para siempre. Amén. Este es el primer domingo del año 2022. Te deseamos bendición, crecimiento espiritual, pero sobre todo anhelo que todos tus propósitos puedan ser cumplidos conforme a la voluntad del Señor. Con el favor también de nuestro Dios, estaremos transmitiendo por las redes el próximo domingo a las 10:30 de la mañana y reuniéndonos de manera presencial el domingo 9 de enero a las 10 de la mañana en la calle Clavel Rojo número 3105 en la colonia Loma Bonita, Ejidal. Nos reuniremos para celebrar nuestro tradicional culto o reunión de testimonios. Estaremos compartiendo lo que el Señor ha hecho durante el año 2021, por lo cual te animo a prepararte para que puedas compartir con otros las maravillas del Señor. Con el favor del Señor, nos veremos pronto.